Doctor Gustavo Salles Lorier, bueno, de visita en Piriápolis, visita en la redacción del semanario La Prensa y bueno, con un montón de temas sobre la mesa, temas políticos del ámbito nacional, internacional. Vamos a estar abordando todos esos temas y arrancamos por el tema político y lo que tiene que ver con el partido Identidad Soberana, que están en plena recolección de firmas. ¿Ya alcanzaron las firmas para habilitar el partido? ¿Cómo va eso? Bien, correcto. Buenas tardes y bienvenidos a Piriápolis. Muchísimas gracias, un gusto de estar aquí en las instalaciones del semanario. Gracias por la invitación. Efectivamente hay una agenda muy nutrida a nivel nacional e internacional. Me parece bien empezar por el tema de la formación del partido. Estamos en una situación embrionaria. Vamos a encaminarnos este año a darle prioridad a la creación legal del partido Identidad Soberana. Había sido postergada esta actividad en función de un evento de carácter internacional sumamente importante y traumático, como es lo de la pandemia, que nos obligó a postergar todo este tema político-electoral. Pero en el 2022 le vamos a dar prioridad, sin descuidar, por supuesto, ese tema trascendente para el planeta, no para el Uruguay, para el planeta. Le vamos a dar prioridad a la formación legal del partido para presentarnos en una posible elección nacional. Habrá que ver cómo evoluciona el mundo por la incidencia que tienen las condicionantes internacionales, pero por lo menos estar preparado para ello. Y entonces no hemos juntado todavía las firmas. ¿Que precisan 1.200, 1.500? Sí, 1.500 por el proceso de depuración que hace la Corte, y si fuera más mejor. Sabemos que por las características políticas, ideológicas de Identidad Soberana, tenemos que andar siempre holgado con las exigencias legales. Nosotros nos declaramos como un partido anticleptocorporatocrático, que ya oportunamente explicaré qué es eso, pero fundamentalmente es un partido soberanista, nacionalista, antiglobalista, y bueno, esos aspectos lo hacen un partido antisistémico. Y no solamente un partido antisistémico a nivel nacional, lo hacen un partido antisistémico a nivel global, porque estamos hablando precisamente de un sistema político de carácter global, en el cual Uruguay, tanto con el gobierno del Frente Amplio como con el gobierno de los multicolores, está absolutamente subsumido y condicionado por ese sistema de carácter internacional, que si bien es cierto se presenta con algunas diferencias de envase para la opinión pública, realizando una teatralización, el contenido es el mismo. Y el contenido está dado explícitamente. Hay ahora un organismo privado, que nadie lo eligió, con individuos que nadie los eligió, pero que se dan el gusto de delinear la ideología del sistema. Y es una ideología única. Y es una ideología en la que coinciden Biden, Macron, Boris Johnson, Putin, Xi Jinping, que es la ideología que expresa hoy por hoy como representante de todos estos grupos de poder el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial. Nosotros estamos absolutamente en guerra política, ideológica, moral, ética, axiológica contra el Foro de Davos, que es el que promueve la Agenda 2030, ¿verdad? Que a lo largo de la entrevista seguramente por su importancia, porque ya ha habido una definición a nivel nacional, porque ya tenemos a Lacalle Pou comprometiendo su gobierno, ya tenemos a Fernando Pereira comprometiendo un eventual gobierno del Frente Amplio, ya tenemos a Manini Río comprometido con la Agenda 2030, y los únicos que decimos, y permítame la expresión un poco vulgar, pero para que sea claro cuál es el posicionamiento de Identidad Soberana. ¡Al carajo con la Agenda 2030! Es la agenda que elaboraron una millonésima parte de la humanidad, la élite hegemónica internacional. ¿Y usted puede pensar que una millonésima parte, que además ya en este momento domina el 90% de la propiedad y el 85% de la producción y el comercio, estén pensando en nosotros? Estén pensándose en empoderarnos, esa palabra que
que utilizan las fundaciones de George Soros. No, no es así. Pero bueno, seguimos. ¿Cómo no? Entonces el partido está ahí en busca de las firmas y bueno, una vez que se consigan... A la Corte Electoral Ahí está. y consolidando entonces la participación política electoral de Identidad Soberana con las características que vamos a ir descubriendo a lo largo de la entrevista. Que ya tuvimos por lo pronto un adelanto. Un adelanto y un adelanto muy significativo, ¿no? Básicamente, por ejemplo, las 5 plataformas esenciales del partido Identidad Soberana, ¿cuáles serían? Yo no hablaría de 5, 6 o una. Yo creo que primero hay una definición de carácter muy abarcativa, general, holística, que es nuestra definición como partido que está en contra del poder de las corporaciones ladronas, usureras, especuladoras, contaminantes, extorsionistas, que es el mundo en el que vivimos. Mire, quiero un ejemplo de cómo esas corporaciones han penetrado todos los partidos políticos con excepción del que estamos generando. UPM, un contrato nulo, abusivo, leonino, extorsivo, criminal, coimero. ¿Y quién lo trajo? Y lo trajo el Frente Amplio. Trajo Tabaré Vázquez. ¿Siguiendo qué modelo? Y el modelo que había implantado ya Julio María Sanguinetti en el primer gobierno, con la ley de forestación y con la ley de inversión, que es una ley traída de Chile, ¿no? del Chile de Pinochet. Entonces, ¿qué hizo la izquierda? Profundizar el modelo de Sanguinetti. ¿Y el modelo de Sanguinetti de quién es? ¿Es de Sanguinetti? ¿Lo creó Sanguinetti? No. Es el modelo que le impone la élite. ¿A través de quién? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, Organización del Comercio, organismos privados multilaterales, agencias calificadoras de riesgo, Reserva Federal, fondos de inversión, en fin, todo este aparato, toda esta institucionalidad. Me faltó las sociedades secretas, ¿verdad? En nuestro país de fundamental importancia, la masonería, los lobbies sionistas. Ese es el poder real. ¿Sabe lo que dice Identidad Soberana? No vivimos en un sistema democrático. Y actualmente ni siquiera democrático formal, porque usted puede hacer una división. Democracia sustancial, que verdaderamente elige el pueblo a su gobierno, eso no existe, no creo que haya existido nunca. Y democracia formal. ¿Qué es la democracia formal? La escenificación. Cada 4 años se nos dice, van a elegir. ¿Pero vamos a elegir qué? Vamos a elegir personas condicionadas que llegan a ser elegibles precisamente y con posibilidad de gobierno, precisamente por la financiación que les realizan los grupos de poder, y su compromiso no es con el pueblo. Al pueblo le arrancan el voto, con mentiras. Y después el compromiso real es con el que pone la tarasca. Y el que pone la tarasca son esos fondos de inversión, esos organismos, y el narcotráfico. Fundamental. Sangre del actual sistema cleptocorporatocrático. Es decir, la misma función que cumple la sangre en el cuerpo humano, la cumple el narcotráfico en el sistema cleptocorporatocrático que estamos viviendo. Doctor, venía haciendo un vivo recién en su red social Facebook y estaba hablando del conflicto y la presunta o posible invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, ¿cómo ve usted esa situación ahí en Europa? ¿Se va a desencadenar finalmente un conflicto bélico o es tipo una guerra fría y va a quedar todo en eso? Bien. Nosotros estamos, por supuesto, en estos días estudiando muy de cerca toda la información que llega de la prensa, pero al mismo tiempo también estudiando mucho de historia, para poder, y escuchando videos de geoestrategas internacionales. Hay muy buenos españoles trabajando en este tema. Y en el video yo venía dando algunas claves para entender el conflicto, ¿verdad? Primero que nada, yo entiendo que, y esto hay que precisarlo desde el inicio, no hay buenos ni malos. No hay buenos y son todos malos.
¿Por qué digo son todos malos? Porque viabilizan los intereses de un sector elitista, oligárquico, tanto del lado ruso como del lado occidental. Este no es un conflicto entre el sistema capitalista y el sistema comunista, porque si hay un sistema capitalista prebendario, corrupto, antipopular, es el de Putin. Es el de Putin. Y el otro, bueno, el otro es históricamente así. Qué novedad. Pero acá no hay un conflicto ideológico. Acá hay un conflicto así, lisa y llanamente, signado por los intereses de ¿quién? ¿De los pueblos? De las oligarquías domésticas. Yo venía explicando que hay una diagramación, que no la hice yo, la hizo la Universidad de Zurich en el 2011. Fueron 3 investigadores, en ese momento los nombres son bastante difíciles, no los recuerdo, pero pueden poner en internet. 143 corporaciones dominan el mundo y ahí llegan al trabajo. De la Universidad Suiza, ¿eh? Esto no es Corea del Norte, esto no es Cuba, no es Venezuela, no. Universidad Suiza, país de los banqueros por antonomasia. Por eso que en la Guerra Mundial Suiza no participó de la guerra. Yo tuve la oportunidad de conocer Berlín. La embajada de Suiza está como que estuviera en el Parque de los Aliados, a 10 cuadras del Reichstag, que fue bombardeado. Pero la embajada de Suiza, ¿qué tenía? La bandera de Suiza, la cruz arriba, de forma tal de que los aliados sabían que esa embajada era intocable. ¿Por qué? Bueno, porque ahí estaban los capitales occidentales y los capitales orientales. Igual que el Banco Internacional de Pagos. No se toca. ¿Por qué? Porque estaban los capitales de Hitler, dije occidental y oriental, y en realidad del Tercer Reich y de los aliados, que el Tercer Reich implicaba normalmente, obviamente, capitales orientales, porque tenían a Japón formando el eje. Y bueno, no se tocaba porque confluían, se hablaban, intercambiaban, se daban préstamos para armarse de uno y otro lado, porque los banqueros siempre toman esa posición. Los banqueros están de los dos lados, es la táctica Rothschild. Bien, aclarado esto, tenemos que decir que pese a eso puede haber algún tipo de motivo, y de hecho los hay, yo lo venía explicitando en el vivo, que las guerras cumplen una función importante para la élite, porque no muere la élite, no mueren los monarcas, o la familia de los monarcas, o la familia de los banqueros. Muere el ciudadano común, el botija, como decimos nosotros acá, el botija de 18, 20, 25 años, el conscripto, como en el caso de la Guerra de las Malvinas, 800 conscriptos. No murió Astiz, no murió Menéndez, no murió el borracho que declaró la guerra, que ya me va a venir a la cabeza con tanto nombre que uno tiene que manejar. Galtieri, exactamente. No murió Galtieri, mueren los botijas. Y entonces por eso uno dice, hay un informe, lo venía mencionando, el informe de la montaña, en el que participó Kissinger, en el que participan los ideólogos de la pandemia para el objetivo eugenista de despoblación. Y las guerras son una forma de control demográfico, que la gente se mate. Y no solamente mueren soldados jóvenes, mueren civiles. Por ejemplo, el bombardeo térmico incendiario a Dresde, que hace el ejército de Estados Unidos y de Winston Churchill, fue una ciudad que estaba totalmente al margen de la guerra, era una ciudad más bien con una vida civil al margen de la guerra. Sabían que bombardeaban un objetivo civil, 350.000 personas quemadas vivas, hombres, mujeres y niños que no estaban combatiendo, porque se habla de los crímenes del Tercer Reich, y que yo no les voy a defender ni cosa que les parezca, por supuesto, pero la historia la escriben los ganadores, y los ganadores fueron los que tiraron la bomba atómica. Y el otro día escuchaba a Chinda Brandolino hablando de esto, y decía que, ¿saben qué? Yo no lo sabía. Nagasaki e Hiroshima eran las únicas 2 ciudades católicas de
Japón. Me llamó la atención, no tengo más información, voy a profundizar el tema, pero me llama poderosamente la atención. Vamos a ponerle no. Bien, entonces, pueden haber intereses para que se desate esta guerra, pero yo le explicaba, off the record, cuando venía entrando a la redacción, que hay un efecto dominó. ¿Por qué hay un efecto dominó? Porque hay un quebrantamiento del orden internacional. La guerra significa que el derecho internacional falló. El derecho internacional se deja de lado. Es como en la vida de los civiles. Si usted se mata, se agarra a trompada, bueno, el derecho ya no funciona. Que funcione después, bárbaro. Pero la relación civilizada, jurídica, falló. ¿Y qué puede pasar? Que China, con sus intereses en Taiwán, con sus intereses en algunas islas japonesas, que India y Pakistán, que son países nucleares, yo venía dando los puestos en el ranking de los 10 primeros ejércitos del mundo, están creo que en el sexto y séptimo lugar, países sumamente poblados, como el caso de China, el caso de India, con 1.339 millones de habitantes. Bueno, digan, si se quebró por parte de Rusia para tomar Ucrania, yo voy a quebrarlo para tomar Cachemira, yo voy a quebrarlo para tomar Taiwán. ¿Y en qué terminamos? En una... Claro, ¿usted cree que puede... Estamos en la antesala de una tercera guerra mundial? Digo, o sea, no se aprendió nada después de lo de la Segunda Guerra, ¿no? No, pero además no se trata de aprender. Los banqueros saben perfectamente bien lo que quieren. Tienen a los mejores cerebros del mundo, en los mejores institutos del mundo, de estudio geopolítico, así que saben las consecuencias. Y si lo hacen es porque lo quieren. Fíjese, para que valoremos cuán sabios son estos estudiosos, estos científicos sociales, estos ingenieros sociales. Ya en 1969, yo apenas tenía 11 años, cuando C.P. Brzezinski, asesor de seguridad de Jimmy Carter, en su libro La Era Tecnotrónica, adelantaba esto que estamos viviendo. Es decir, la era tecnotrónica es el adelanto, la profecía, por decirlo de alguna manera, que hace C.P. Brzezinski de que el ser humano va a estar total y absolutamente dominado por la tecnotrónica, por la tecnología y por la ciencia, por la neurociencia y por la nanotecnología actualmente. Y lo decía bien clarito. Estamos hablando de décadas para atrás, ¿no? Entonces estos individuos ya tienen planificado el escenario. Estos escenarios de guerra, estos escenarios de actividad financiera como son la guerra, se planifican y se estudian hasta sus últimos detalles en lo que se llaman los think tanques del pensamiento, usinas ideológicas y políticas, de las cuales la élite tiene infinidad de cantidad de ellos: Trilateral, Grupo Bilderberg, Mesa Redonda, Consul Foreign Relations, Instituto Real de Estudios Políticos de la Corona Británica. En fin, tenemos las sociedades secretas, Skull and Bones, Hueso Calavera, por ejemplo, y así le podría nombrar cantidad. Basta esto para que se entienda que son muchos los institutos de la élite que están estudiando estrategias de dominación, control, poder y evidentemente guerra. Claro. O sea que no se descarta un escenario guerra, bélico, no y queremos la guerra, con el peligro de que tenga derivaciones. Exacto. Y nosotros abogamos muy humildemente para que haya un conflicto, para que haya una solución del conflicto que por lo menos postergue. ¿Cómo se postergaría? Congelando la situación. Que la OTAN diga, bueno, Ucrania no entra en la OTAN, vamos a ver que tampoco sea sometida por una extorsión rusa y vamos a dejarla en una situación de stand-by que los geoestrategas internacionales y estudiosos del tema llaman finlandización de la situación de Ucrania. Es un poco el estatuto que adquirió Finlandia, diferente a la Estonia, Lituania y
y países que integraron el Pacto de Varsovia, como Rumania, Hungría, Polonia, y quedó en una situación límbica, una situación semi-neutral, porque la influencia soviética era muy importante en Finlandia. Y bueno, y de esa manera salvamos que la muchachada de Finlandia, la muchachada de Ucrania y de Rusia, eventualmente, si se generaliza el conflicto de otros países, se salve. Porque vuelvo a repetir, la guerra no la pelean los viejos, la dirigen los viejos, como un Kissinger, que todavía tiene vigencia, que estuvo en la gestación de este cibergobierno mundial, que está en el foro de Davos, cortando el bacalao con el otro viejo, Klaus Schwab, el de Bombacha y Portaliga, así anda en la playa, o con Ursula von der Leyen, también otra vieja, o con Christine Lagarde, otra vieja que dice que los viejos se tienen que morir, pero financian un proyecto científico que se llama Matusalén, que lo lleva adelante el Massachusetts Instituto Tecnológico, que lo dirige el venezolano estadounidense José Cordeiro, para no morir. Aferrarse a la vida, matar a todos los demás. Eso sí, matar a todos. Hay que matar a los viejos, dijo Cristina. Pero yo me atiendo con José Cordeiro en el Massachusetts Instituto Tecnológico, en el programa Matusalén, para vivir como Matusalén. Son geniales estos degenerados, ¿no? Doctor, dejamos la posible guerra europea y nos metemos en una batalla acá en el país. ¿Se puede hablar de batalla con el referéndum del...? No. Se tiene que hablar de una miserable estafa y engaño al pueblo uruguayo por una putrefacta, coimera, oportunista, arribista, casta política. Usted me va a hablar de la LUC. Exacto. Bueno, y ya caractericé a la casta política y caractericé también a la élite o a la cúpula sindical. Mire, la LUC es una inmundicia, sobre todo desde el punto de vista político, ideológico y de técnica legislativa. Pero esto que se está queriendo hacer es una abominable estafa intelectual al pueblo uruguayo. La casta política uruguaya responde, igual que la sindical, disciplinada y ortodoxamente a las directivas de la oligarquía cleptocorporatocrática internacional que se expresa por el foro de Davos, con Kissinger incluido. La LUC deja inalterado todos los problemas estructurales, modélicos, políticos, sociales, económicos del país. La reforma, mejor dicho, el referéndum revocatorio, modifica 135 artículos absolutamente estériles, inocuos, que no sirven para nada, que son secundarios en esta otra conceptualización anterior, es decir, en lo estructural, en lo modélico, en lo sustancial, en lo trascendente. En la bandera celeste y en la bandera rosada tiene que estar la efigie de Soros. Los dos responden a Soros. En realidad, los multicolores y el Frente Amplio son lo que yo llamo el PUNOM, Partido Único del Nuevo Orden Mundial. ¿Por qué? Porque los dos son agendistas. Los dos están de acuerdo con la Agenda 2030. Los dos están de acuerdo con la inserción internacional de Uruguay en el comercio, exportadores de tronco y fundamentalmente agua, porque los troncos en un porcentaje altísimo son agua. Están de acuerdo en un modelo reprimarizador, es decir, de desindustrialización. Ya no quedan prácticamente industrias en el país, salvo las contaminantes que son extrapoladas por Europa, por los países industrializados que quieren descontaminarse. Fíjese,
Yo le voy a empezar a nombrar los consensos, los acuerdos, como forma de argumentar estas duras conceptualizaciones que acabo de hacer. UPM. UPM significa un modelo de país. Significa dedicar tierra y agua a los troncos. ¿Qué exporta Uruguay? Nos mienten los partidos. Celulosa, mentira. La celulosa está en zona franca. El acto de exportación de Uruguay se produce en el momento en que el tronco entra en UPM. Uruguay exporta troncos. Y los troncos son agua. Y son productos minerales de la tierra. Que el monocultivo forestal, como el monocultivo sojero, lo empobrece. Bien. UPM está respaldada por el Frente Amplio, por los multicolores y por el PIT-CNT. Ya está.